Así es, Señor, amamos tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, amamos tu palabra y te pedimos que en esta hora, Señor, seas tú hablando a nuestro corazón, abriendo nuestros oídos espirituales, bendito Dios, a tu palabra, Señor. Gracias, Dios del cielo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar entonces con nuestras meditaciones basadas en el Salmo 139. Vamos a terminar hoy esta parte correspondiente a los versículos 32 al 40, del 32 al 40. Estuvimos hablando mucho acerca de ser transformados. Para ser transformados necesitamos pedir que Dios nos renueve y nos lleve hacia la obediencia. Y para esto necesitamos pedir renovación constantemente al Señor en la obediencia. Es en la obediencia que somos renovados y transformados. Cuando andamos en la rebeldía, opuestos a la voluntad de Dios, es difícil, es imposible ser transformados. Necesitamos despojarnos, necesitamos simplemente decirle al Señor, haz lo que tú quieras hacer. Como estuvo dispuesto el apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso habla de la disposición, ¿cierto? A obedecer a Dios, y de esa manera su vida fue transformada. Recuerde que fue perseguidor de la iglesia y luego su vida es transformada a convertirse en un apóstol bien usado por el Señor. En el verso 38 de este salmo, verso 38, nos dice: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Entonces, la idea de este pasaje es de implementar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, en todas nuestras acciones. Y él le decía que miraba, ¿cierto?, su camino. Y entonces encontramos hombres que vivieron intensamente, como el apóstol San Pablo, que vivió toda su vida a partir de su conversión de una manera intensa, comprometida con el Señor, con el Evangelio, hasta la muerte. Y vemos que de ahí en adelante su vida fue transformada, y por eso tenemos esas joyas en el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, que aportan una gran riqueza a la iglesia en todos los tiempos. ¿Cómo implementas tu palabra? ¿Cómo implementamos la palabra del Señor en nuestras vidas? Recordemos que el manual, la Biblia, es un manual de vida para llevarlo a la práctica. Cuando nosotros leemos un manual de algún objeto, de algún equipo que compramos, pues vamos siguiendo al pie de la letra esas pautas, esas indicaciones, para que podamos disfrutar y podamos darle un buen uso al artículo que hemos comprado. Pues la Biblia se constituye para nosotros en ese manual de vida, y al cual tenemos que estar constantemente consultando para poder conocerlo y ponerlo en práctica. Esta renovación envuelve también seguir quitando de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. Es una renovación. ¿Sí? Somos transformados de gloria en gloria. No quiere decir que desde el momento en que usted recibió a Cristo, recibimos a Cristo, ya fuimos transformados. Ahí comienza un proceso de renovación, de transformación. Y para eso es importantísimo, pues, que tengamos en cuenta la palabra del Señor. La palabra de Dios comienza a hacer su obra, a derribar argumentos, a derribar esas creencias, esos paradigmas que se han establecido en nuestra vida quizá por años y que no nos dejan avanzar. Que la palabra de Dios es fundamental para ser transformados. Luego continúa en el verso 39, y dice: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios.
quita de mí el oprobio que he temido. Y dice después, porque buenos son tus juicios, buenos son tus juicios. Entonces es importante que él dice, quita de mí el oprobio. El oprobio, ¿qué es? El pecado, la maldad, ¿cierto? La iniquidad. Quita de mí todo aquello, ¿sí? ¿Por qué? Porque temo que seguir en esa conducta, seguir en esa actitud. Entonces no se refiere a una persona, sino al hecho de darle la espalda a Dios, ¿sí? Darle la espalda a Dios, negarle y rechazarle siguiendo lo malo. Es decir, cuando tomamos otro camino, cuando tomamos otro sentido en nuestra vida y le damos la espalda a Dios, y él estaba temiendo eso, ¿sí? Había temor en su corazón de estar alejado de Dios. Había ese sentir en su corazón y se lo expresa aquí de esta manera en este salmo. Entonces el salmista no quiere apartarse de ese camino, no quiere apartarse de su Señor. Entonces, esa es una oración que nosotros también tenemos que tener presente en nuestra vida. Porque muchas veces hay épocas en nuestra vida, circunstancias que nos permiten o nos quieren impulsar a alejarnos del Señor. Porque no hemos encontrado la respuesta, porque no, el Señor no nos ha respondido en una o en otra situación, entonces tenemos la tendencia a apartarnos de Él, o ante la crítica, o ante la persecución, ante algún desengaño, ante algún mal ejemplo de pronto de un hermano cristiano, ¿sí? Y entonces tenemos la tendencia a alejarnos del Señor. Y Él está pidiéndole al Señor que nunca se aparte de Él. En el verso 40 dice, he aquí, yo anhelo tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. La pregunta es, ¿nosotros deseamos de esta manera lo que a Dios le agrada? En primera de Pedro nos dice la palabra del Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un famoso evangelista, Jim Dyson, dice, ¿cuántos cristianos en nuestra cultura dependen hoy de la fe de otros? ¿Sí? En este caso nosotros tenemos que tener una experiencia personal, no vivir con una fe prestada. Yo no puedo vivir con la fe de mi abuela, con la fe de mis padres. Es decir, si esa fe influye, me motiva, pero yo no puedo depender de esa fe. Cada uno tendrá que vivir su experiencia personal con el Señor. Por eso es importante que como padres de familia incentivemos y motivemos a nuestros hijos a que ellos también tengan su experiencia con Dios. No es solamente que papá y mamá se arrodillen y oren y clamen al Señor y los hijos simplemente pegados de la tecnología, de los juegos, de los videojuegos. A ellos hay que también involucrarlos en esa disciplina espiritual, porque de eso va a depender sus vidas. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos conozcan del Señor, que ellos conozcan la palabra del Señor, ¿sí? Por eso en Proverbios, Salomón escribe, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, que no se apartará de él, no se apartará de él. Entonces Dios quiere hablar directamente con nosotros, y Él habla directamente con nosotros por medio de su palabra. ¿Sí? Directamente está hablando. Dice en Isaías 30:21, una promesa bien hermosa que nos da el Señor aquí a través de su palabra. Y dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué bueno escuchar esa voz que le está confirmando a uno, este es el camino. No estás desviado, no estás perdido, estás en el camino correcto. Y ahí está la palabra del Señor, ¿sí?
Cuando escuchamos esa voz del Señor, esa voz a nuestra conciencia, esa voz del Espíritu Santo que nos está diciendo, ¿sí? Este es el camino, andad por él. Andad por él. Y no echéis ni a mano derecha, ni tampoco torzáis a mano izquierda. ¿Sí? Esa voz, esa seguridad que nos infunde esa voz, pues nos permitirá continuar el camino con toda libertad y con toda seguridad. Entonces Dios dijo del Espíritu Santo. ¿Sí? Él nos envía al Espíritu Santo para que precisamente Él nos confirme y Él nos amoneste cuando por alguna circunstancia nos estamos desviando, nos estamos saliendo de ese camino. Y entonces Él envía al Espíritu Santo y Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo. Recuerde que Él es el autor de la Biblia, es el que inspiró la Biblia. Y entonces el mismo Espíritu Santo, con el cual usted y yo fuimos sellados, nos va a mostrar, nos va a hablar, ¿cierto? Y nos va a recordar las cosas. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Qué bueno que en este tiempo de pandemia, donde hay tanta especulación, donde hay tanta noticia, donde hay tantos pronósticos de desastre, de cosas calamitosas, hiciéramos bien en escuchar la voz del Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad y dice que Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, qué bueno preguntarle a Dios, preguntarle al Espíritu Santo en nuestros tiempos de oración, de intimidad con Él, aún sobre las cosas que han de venir. Porque Él lo sabe todo, absolutamente todo. En San Juan 16:13, Él nos habla precisamente acerca de eso. ¿Sí? San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, cuando estamos experimentando una relación personal íntima y transformadora con el Dios de gloria, con el Dios de poder, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, entonces escuchamos su voz y experimentaremos su presencia, confirmándonos que estamos haciendo las cosas bien. Así como el Señor escuchó la voz de su Padre cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, a Él oíd. Entonces, es entender que siempre, siempre el Señor estará dispuesto a darnos la dirección, a darnos la orientación, a darnos el consejo, a darnos la voz de aliento en todo momento. Que nuestro corazón esté dispuesto para Él. Entonces, cuando experimentamos esa relación, escuchamos esa voz, experimentando su presencia. Este hecho persiste en la Escritura, ¿cierto? Conduce a este principio. Si no estamos escuchando a Dios o no estamos escuchando a Dios, no estamos lo suficientemente cerca a Él para escucharle. Es decir, para escucharle a Él hay que estar cerca de Él. Si estoy alejado de Él, no le voy a poder escuchar. Tengo que estar muy cerca de Él. Y entre más cerca de Él, más clara será su voz, más audible será su voz a mi vida. Pero yo no puedo pretender escuchar la voz de Dios cuando yo estoy distante de Él, cuando yo estoy alejado completamente de Él. Entonces el salmista buscaba directamente lo que le agradaba a Dios y lo hacía diariamente, lo hacía constantemente, permanentemente. La pregunta es, nosotros lo estamos haciendo, tú lo estás haciendo, ¿sí? Buscar a Dios en la mañana, buscar a Dios durante el día. No podemos conformarnos simplemente con una reunión dominical.
¿sí? Con el culto del fin de semana. A diario tenemos que cultivar esa relación con el Señor. Entonces, para ser transformado necesitamos 3 principios y aquí los vamos a enumerar. Y están en este contexto de este salmo. Primero, pedir a Dios ser comprometidos a su verdad, ¿sí? Como nos lo dice el versículo 33 y 35 de este salmo. Enséñame, oh Jehová, tus caminos, tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. ¿Un compromiso de qué? De amar su verdad y de tener en cuenta su palabra. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo tu corazón, de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En segundo lugar, pedir no ser seducido por el mal. Él pedía, ayer hablábamos de eso, no ser seducido por el mal. En el verso 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Sí? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Es decir, un camino que hay que caminarlo con gozo, con alegría, con entusiasmo, porque es un camino que al final nos va a llevar a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y finalmente pedir renovación en la obediencia. Yo no puedo pedirle a Dios que me renueve si yo ando en rebeldía, si yo ando en desobediencia a su palabra, si estoy haciendo en mi vida lo que a mí me place, a lo que a mí me parece, y no estoy teniendo en cuenta a Dios y su palabra. Entonces dice en el verso 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y el verso 40 dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Entonces, como aplicación miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardaron los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está. ¿Quiénes van a perseverar y quiénes van a prevalecer? ¿Sí? Hasta el final. Los que guardan los mandamientos del Señor y tienen el testimonio de Jesucristo. Recuerde que el Señor nos exhorta a escudriñar las Escrituras porque en ella tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un enemigo que no quiere que seamos transformados. Un enemigo que no quiere que seamos bendecidos, que no quiere que nosotros disfrutemos de la herencia que Jesucristo conquistó para nosotros. Recuerde que el Señor dice que usted y yo somos hijos de Dios. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos. Somos hijos y somos herederos, coherederos con Cristo. Pero el enemigo no quiere que usted y yo disfrutemos de esa herencia, de esa nueva posición en Cristo. Entonces, en esta guerra espiritual en la que vivimos, constante, tenemos un enemigo que no quiere que nosotros seamos transformados. Él no desea que seamos obedientes a la palabra del Señor y por eso siembra en nosotros la duda, la confusión. Él no quiere que nosotros obedezcamos la palabra de Dios y así no demos testimonio de Jesucristo, convirtiéndonos muy bien y muchas veces en antitestimonio. Por eso mucha gente no quiere conocer del Evangelio, porque a veces reflejamos al mundo una imagen muy distorsionada de quién es Jesucristo. Hay un ejemplo de hombres a lo largo de toda la historia
se han comprometido hasta el final de sus días con el Señor. Y uno de ellos es el evangelista Billy Graham, ¿sí? Que fue un hombre que fue transformado por la palabra de Dios, y cada vez que predicaba decía siempre, la palabra de Dios dice. Ahí no tenemos que acuñarle la palabra absolutamente a nadie. Es que fulano de tal dice, no, la palabra de Dios dice, ¿sí? Escrito está. Recuerde que ese fue, digamos, el arma que el Señor Jesucristo usó para reprender, para resistir al diablo ahí en el desierto, en la tentación. El escrito está. Y entonces este evangelista siempre citaba, ¿cierto?, sus sermones, la palabra de Dios dice. Entonces, creía que la palabra de Dios transformaba, tenía el poder, porque es que no es la elocuencia, no es la retórica, no son los argumentos los que van a transformar la vida de las personas. Es la palabra del Señor, ¿sí? La palabra de Dios, que es como espada de dos filos. La palabra de Dios que penetra a lo profundo, que discierne, que parte el alma y el espíritu, ¿sí? Y entonces por eso hay que citar siempre la palabra del Señor, que transforma, que tiene el poder para transformar. Y por eso estos hombres fueron fieles hasta el final de sus jornadas. Y su deseo fue aún, muchas veces aún en su última morada, en su último suspiro, ¿cierto? Estuvieron siempre conscientes de la importancia de la palabra de Dios. Cuentan de que en su final, en sus últimos días, era su hija, le leía la palabra del Señor, ¿sí? Ya él no podía leer, ya por la edad, por la condición que tenía, pero hasta último momento él amó y atesoró la palabra de Dios, y sus hijos testificaron y dan testimonio de cómo él se arraigaba a la palabra de Dios, y de esa manera pudo levantar una familia de siervos de Dios, temerosos de Dios. Y el ingrediente principal fue la palabra del Señor. Fue su guía, fue su manual de vida, y fue el legado, la herencia que él le dejó a sus hijos. Así que nosotros también estamos llamados a dejar esa herencia, a dejar ese legado a nuestros hijos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Palabras del salmista, ¿cierto?, que estaban en su corazón, y por eso Dios lo bendijo, y Dios cumplió el pacto que estableció con David, las misericordias eternas a David, al permitir que su Hijo, Jesucristo, viniera al mundo en forma humana, precisamente de la descendencia, del linaje de David. Dios cumple su palabra, y Dios cumple sus promesas, y Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Papá Dios. Amado Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. En este día 12º día, Señor, de este ayuno de santificación, donde queremos exponernos cada día a tu palabra, Señor, para ser transformados de gloria en gloria, Señor. Gracias, Papá Dios del cielo. Gracias, Señor, porque perseveraremos, Señor, en buscarte, en amar tu palabra, Señor, en caminar, Señor, oh Dios, con la luz, a la luz de ella, constituyéndose para nosotros en esa lámpara que ilumina, Señor, nuestro caminar en un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, Señor. Gracias por tus principios eternos consignados en ella. Gracias, Señor, porque así como David amó tu palabra, Señor, tú también cumpliste, Señor, tu parte. Cumpliste la promesa, el pacto que estableciste con él, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque si atesoramos nuestra palabra, tu palabra, Señor, en nuestro corazón,
y la compartimos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, tendremos asegurado, Señor, que la misión fue cumplida, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que nos des cada día la firmeza para comprometernos con tu verdad, con tu palabra, Señor. Pedirte que no seamos seducidos por el mal que nos invita a apartarnos de ti y abrazar al mundo, Señor. Y pedirte también, Señor, que seamos renovados de gloria en gloria, transformados de gloria en gloria, Señor. Y que podamos, bendito Dios del cielo, serte obedientes, ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos. Porque es en el camino de la obediencia donde tú, Señor, intervienes en nuestras vidas, transformándonos, quitando todo aquello que estorba, implementándonos, Señor, con tu Santo Espíritu, con los dones del Espíritu, con la unción de tu Espíritu, Señor, para que podamos ser instrumentos de bendición en este mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, permítenos continuar perseverando, Señor, aferrados a tus mandamientos, a tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendecimos en este día a todos los que están allí conectados. Bendecimos a los que están en estos momentos en los hospitales, que están enfermos. Declaramos bendición sobre sus vidas, sanidad sobre sus corazones, sobre sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Que tu bendición rica y abundante repose sobre nuestras vidas. Y permítenos que en esta tarde tener nuestro tiempo de oración, de intercesión en familia, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones.